Vamos a ver las lesiones de mucosas sifaneras de etiología micótica. En cuanto al cuero cabelludo, tenemos a la araña capitis, que es la afectación del pelo por parte de los dermatofitos. Clínicamente se va a manifestar como una placa alopécica, es decir, sin pelo, o pseudolopécica, ¿verdad? Con algunos pelos que ahora vamos a ver bien las características. Estas tiñas pueden ser inflamatorias o no inflamatorias. Las más comunes es que sean no inflamatorias, más que nada con descamación y pelos cortos, ¿sí? Es lo más común. En cualquiera de las dos, las esporas de los dermatofitos lo que hacen es caer en el cuero cabelludo. Primero hacen la infección del cuero cabelludo y luego van al folículo piloso. A nivel intrafolicular, dentro del folículo van a empezar a degradar la queratina a nivel del bulbo y de la matriz, y el pelo va a terminar cayendo porque la raíz pierde fuerza, ¿sí? Entonces vamos a tener estos pelos cortos, débiles, que se cortan por sí solos al salir de la superficie, o los podemos extraer fácilmente con una pinza. Vemos también la descamación, que justamente pone en evidencia la utilización de la queratina del cuero cabelludo por parte del hongo. A veces también podemos encontrar costras secas de líquido serohemático. En estas costras tenemos que ver bien que no sean mielicéricas, es decir, que no estén impetiginizadas, porque el prurito que genera la lesión genera en el paciente un rascado, y este rascado hace una disrupción de la barrera, con lo consiguiente puerta de entrada y acceso de bacterias, ¿sí? Entonces en este caso es importante y hay que realizar el tratamiento antibiótico adecuado. Después tenemos las variedades inflamatorias, que son menos frecuentes, como en el caso de la foto, el típico Kerion de Celso, que esta variedad inflamatoria se da más que nada por la respuesta inmune del hospedero frente al hongo, ¿sí? Puede haber una supuración, que es producto de toda esta reacción neutrofílica, que no implica que esté sobreinfectada, si bien obviamente también se puede sobreinfectar. En este tipo de tiñas es muy importante el tratamiento antiinflamatorio con corticoides, porque pueden dejar una alopecia cicatrizal, asociado siempre, ¿verdad?, al tratamiento antifúngico. Entonces, los agentes más frecuentes en nuestro medio es Microsporum canis. Habíamos dicho que el reservorio son los perros y gatos y que pueden estar asintomáticos. Y luego, bueno, pueden haber otros agentes. En otras regiones del mundo existen también las tiñas tricofíticas. En nuestro medio, como dijimos, es Microsporum canis, generalmente en niños, y generalmente afecta a niños prepúberes, porque se cree que el sebo tiene un factor fungiestático, entonces luego de la pubertad disminuirían la frecuencia de estas afecciones. También las podemos ver en pacientes inmunodeprimidos. Aquí ven una tiña de la cabeza bastante extensa, ven toda esa descamación grisácea del cuero cabelludo, los pelos cortos y algunas costras. El diagnóstico de esta entidad es micológico, ¿sí? Le hacemos el examen micológico directo y los cultivos. En el directo lo que vamos a ver es este pelo que está parasitado por el hongo, y según cómo se dispongan las esporas vamos a llamar a la tiña si es una tiña endoctrix, cuando los esporos están en el interior del pelo, o ectoctrix, cuando se depositan por fuera del pelo. Esto es lo más frecuente, ocasionado por Microsporum canis. Como decíamos, el diagnóstico es clínico, epidemiológico y laboratorio. Siempre buscar en las historias clínicas el contacto con animales, otras personas de la familia, etc. Y el tratamiento es por vía oral, ¿sí? En este caso no es admisible el tratamiento tópico, siempre se realiza por vía oral. En nuestro país tenemos la terbinafina. La dosis es por peso en los niños. Se puede asociar también el shampoo con ketoconazol, pero lo principal para que llegue al folículo es el tratamiento vía oral. Pasando a las lesiones unguiales, tenemos la onicomicosis. Las onicomicosis pueden estar causadas por dermatofitos, por levaduras del género Cándida y por otros mohos y por otras levaduras menos comunes. En cuanto a la onicomicosis por dermatofitos, bueno, clínicamente tiene características que la hacen más especial. Es decir, generalmente la onicomicosis por dermatofitos predomina en las uñas de los pies, también puede haber en las uñas de las manos, y clínicamente se caracteriza por un engrosamiento de la lámina unguial, que se llama paquioniquia, una coloración amarillenta de la uña,
Como ven, más que nada, por ejemplo, aquí en la foto del segundo dedo de pie, esa coloración amarillenta o xanthoniquia. También puede haber desprendimiento distal de la lámina unguial, puede haber, como veíamos en la foto anterior, una mancha blanca sobre la uña que le llamamos leuconiquia, y esto es característica de un tipo clínico de onicomicosis, que es la onicomicosis blanca superficial. Y luego puede haber, a medida que el hongo, que generalmente entra por el borde distal, ¿verdad?, de la uña, por el hiponiquio, comienza a avanzar hacia un sentido proximal, puede llegar a la matriz y con esto producir una onicodistrofia. Entonces, las especies más frecuentes son especies que son antropofílicas, como Trichophyton rubrum, Mentagrophytes, también Epidermophyton. Siempre hay que buscar también una tiña del pie asociada, ver los espacios interdigitales, comparten los mismos reservorios de los artrosporos. También hay que hacer hincapié en lo que es el pie seco, ¿verdad? No compartir toallas, etc. Para el diagnóstico micológico, si planteamos una onicomicosis por dermatofitos, generalmente se hace de lo que sería la uña en su porción más ventral, tratando de sacar escamas en el límite de lo que sería la uña enferma con la uña sana. Siempre por debajo de la uña hacemos la toma, a no ser que sea una onicomicosis blanca superficial. Ahí le podemos, como la afección está solamente en la parte más superficial de lo que es la lámina unguial, ahí podemos hacer la muestra por encima. El tratamiento de la onicomicosis es siempre vía oral. Se puede considerar a veces el tratamiento tópico con lacas que tienen antifúngicos como morolfina o ciclopirox. Se pueden considerar en las variedades que son superficiales, como decíamos, o si hay muy poco compromiso de la uña. Generalmente es necesario hacer un tratamiento sistémico con terbinafina. Se puede asociar también adyuvante la laca. Es un tratamiento que es largo, de 3 a 6 meses, depende el crecimiento de las uñas de las manos o de los pies, y es un fármaco que se toma diario. Aquí tenemos onicomicosis por levaduras del género Cándida. En esta predomina en uñas de manos y en mujeres, a diferencia de las onicomicosis por dermatofitos, y se caracterizan por una afección del pliegue unguial. Si ven ahí hay edema y eritema, esto le llamamos perionixis del pliegue unguial. También puede ocasionar luego leuconiquia, onicodistrofia, según la afección. Entonces, esto es lo que decíamos, esto produce dolor en el paciente, y generalmente se dan porque existe un ambiente que favorece humedad, ya sea las labores domésticos, ¿no?, con uso de guantes que generan humedad. Por eso el tratamiento de la mano seca es muy importante y muchas veces resuelve solo la lesión. Pasando ahora a las lesiones en mucosas, tenemos la candidiasis oral. Ahora vamos a hablar un poco de las levaduras del género Cándida en general, pero bueno, pensando en cómo pueden afectar lo que es la mucosa, tenemos las candidiasis orales. Existen distintos tipos de candidiasis orales. La más característica es el mogueto oral, donde vemos estas placas blanco-cremosas a nivel de la lengua o en otras superficies, y que si nosotros con un bajalengua las quitamos, dejan una superficie bien eritematosa y dolorosa al descubierto. Esta se ve más que nada en recién nacidos. Tenemos otras formas como lo que es la quelitis angular, que es la inflamación de las comisuras labiales, las candidiasis atróficas crónicas. Acá la candidiasis oral es bien característica en el paciente con VIH-Sida. Se han reportado también estas candidiasis que hayan tenido una mala evolución y en relación a cepas resistentes a los azoles y en particular al fluconazol. ¿Sí? Existen cepas de candida que son resistentes intrínsecamente al fluconazol o son sensibles dosis dependiente al mismo. Entonces en estos pacientes, a veces si no responden al tratamiento, es importante la identificación de la levadura para hacer la susceptibilidad a los antifúngicos.
La candidiasis también puede afectar la mucosa genital del hombre y la mujer con la vulvovaginitis y la balanitis. La vulvovaginitis cursa con un flujo blanquecino y también pueden haber placas similares a las que vimos en el muguet a nivel de la cavidad vaginal, de la vulva del periné, con mucho prurito, dispareunia, disuria. Se observa más frecuente en embarazadas, pacientes que son diabéticas o bueno, luego de una terapia antibiótica donde hay un cambio de la flora. La balanitis también podemos observar estas placas pseudomembranosas, pero son menos frecuentes que en la mujer. A veces solo se observa un eritema o erosión a nivel del glande o el surco balano prepucial. La candidiasis también puede afectar la mucosa esofágica, se ve más que nada en pacientes VIH y hemato-oncológicos. Esta afección siempre lleva tratamiento sistémico con fluconazol y el diagnóstico se hace mediante la biopsia endoscópica por cepillado esofágico. Entonces, las candidiasis superficiales en general decíamos que son las infecciones causadas por levaduras del género Candida que no invaden más allá de la capa basal del epitelio. Veíamos en el teórico de lesiones de piel que podía afectar la piel, por ejemplo, con el intertrigo candidiásico, con la candidiasis del pañal, y también puede afectar las faneras, ¿verdad?, como las uñas y las mucosas. Son muy frecuentes a nivel mundial. Del género Candida en sí son levaduras, seres unicelulares, micromicetos, que miden más o menos de 4 o 6 micras, no tienen cápsula y no están pigmentadas. Se reproducen mediante blastosporos de una manera asexuada, donde ven que la célula madre genera un brote que genera una célula hija que va a ser idéntica a esta célula madre. Es importante que las levaduras del género Candida pueden formar pseudofilamentos y filamentos verdaderos cuando invaden los tejidos y también en los cultivos. Esto nos dice sobre la patogenicidad, ¿verdad?, de la levadura. No todas las especies de Candida lo hacen y esto nos ayuda también a distinguirlas entre ellas. Aquí tenemos, por ejemplo, un gram de un frotis de la mucosa yugal donde se ven bien las levaduras ovaladas, gram positivas, y los pseudofilamentos. Entonces, en cuanto a las especies, existen muchas especies de Cándida, alrededor de 20 tienen interés médico. Lo más importante es el cambio epidemiológico que ha habido, porque antes la especie más frecuente era Candida albicans y actualmente se ha observado la emergencia de otras especies no albicans, que, como decíamos cuando hablamos del muguete en el VIH, este tipo de especies pueden tener una resistencia a los azoles que es de importancia también terapéutica. Aquí vemos las especies frecuentes. Entonces, Cándida en general forma parte de la flora normal de cavidades a nivel orofaringeo, el tracto gastrointestinal y genitourinario. Son agentes oportunistas que generan enfermedad ante una situación debilitada del hospedero del sistema inmune y en esto se transforman en patógenos y ocasionan lo que es la enfermedad. Entonces tenemos distintos factores preponentes como para poder desarrollar una candidiasis, ya sea a nivel inmunológico, por distintas comorbilidades, déficits nutricionales, obesidad, etc. La mayoría de las candidiasis son de origen endógeno, ¿sí? Como hablábamos, por ejemplo, en la candidiasis oral sabemos que la cándida es flora normal de la cavidad, la boca va a tener muchos nichos para lo que es la colonización de cándida y se pueda desarrollar ante determinadas circunstancias la enfermedad. También tenemos que las candidiasis pueden ser de origen exógeno. Aquí hablamos de candidiasis mucocutáneas, pero cándida también puede ser un agente de micosis profundas, ¿sí? Con diseminación hematológica que pueden ser mortales para los pacientes, y estas están relacionadas, por ejemplo, a la presencia de cándida en los catéteres. En cuanto a la patogenia,
existen diversos factores de virulencia que tiene cándida que participan en la capacidad de adherencia en determinadas enzimas. También tiene un efecto propio inmunomodulador y muy importante lo que veníamos diciendo de la producción de pseudofilamentos o los filamentos verdaderos. Aquí vemos los factores predisponentes que un poco ya hemos hablado. El diagnóstico es clínico epidemiológico de confirmación micológica con el directo y los cultivos. Entonces debemos identificar el agente etiológico para también hacerle, si amerita, ¿verdad?, la determinación de la sensibilidad a los antifúngicos. Esto no se realiza siempre, sino ante determinadas situaciones que ahora vamos a ver. En cuanto al estudio micológico directo, bueno, hablamos de que cándida es flora normal, entonces ¿cómo hacemos para distinguir su presencia normal de cuando está causando patogenia? Y bueno, tenemos que observar ahí el número de levaduras, si son muchas, si son pocas, si tiene pseudofilamentos o no, o si aislamos levaduras en sitios que son anatómicamente estériles, por ejemplo, de un hemocultivo. Tenemos los cultivos, del cultivo también se puede hacer un examen directo, lo que vamos a ver son estas levaduras ovaladas con pseudofilamentos, algunas. Y para poder identificar las especies entre sí tenemos pruebas biológicas, que son pruebas de identificación rápida, como puede ser la termotolerancia, la sensibilidad a la cicloximida, la producción de tubos germinales o clamidosporos. Vamos a hablar brevemente de estos. Los tubos germinales y los clamidosporos más que nada nos ayudan a diferenciar Candida albicans y duliniensis de la mayoría de las especies de Candida no albicans, ¿sí? Luego estas dos especies las podemos diferenciar con una prueba de termotolerancia. Entonces los tubos germinales son, como ven ahí en la imagen, estas estructuras alargadas que se originan por la levadura y son parecidos a los pseudofilamentos, pero se diferencian entre ellos en la base de implantación. Si ven en la imagen, el pseudofilamento tiene una constricción en la base de implantación y el tubo germinal no. ¿Sí? Entonces si tiene tubos germinales positivos puede ser Candida albicans o duliniensis. Luego la diferenciamos por la prueba de termotolerancia. La producción de clamidosporos también nos sirve para identificar, para diferenciar lo mismo. Estas dos pruebas son pruebas que son económicas, que son sencillas de realizar. En el caso de los clamidosporos, lo que vamos a buscar es la producción de estas estructuras que son bien redondeadas, que tienen una pared gruesa y que tienen un contenido granular, que significa la acumulación de sustancias de reserva. Por eso para esto sembramos a la levadura en un medio pobre como es el agar harina de maíz y luego lo miramos al microscopio buscando justamente los clamidosporos. Luego, para diferenciar, por ejemplo, si vimos una levadura que no tiene presencia de tubos germinales ni de clamidosporos, estamos ante una Candida no albicans y le podemos realizar pruebas bioquímicas. Las clásicas, tenemos el auxanograma, el sinograma y el simograma. Ahí en la imagen tienen unos auxanogramas que en realidad lo que se busca ver es el distinto perfil de asimilación de azúcares de especies de Cándida. ¿Sí? También son sensibles específicos, son lo que tienen es que son más costosos, ¿verdad? Luego tenemos otras pruebas para identificar a Cándida, pruebas, métodos, ¿verdad?, automatizados, métodos de biología molecular, de espectrometría de masas, que bueno, que ahora no vienen al caso. Aquí tienen un algoritmo, lo que venimos diciendo, cómo distinguir de una Candida albicans de no albicans. Y bueno, ¿por qué queremos identificar las especies? Para hacerle la susceptibilidad a antifúngicos. En las candidiasis mucocutáneas esto generalmente no lo necesitamos, la mayoría son Candidas albicans, pero un ejemplo, una candidiasis vulvovaginal que no responde a los tratamientos, quizás es necesario hacerle la susceptibilidad a los antifúngicos, o un mogueto oral en un paciente VIH que tampoco responde. Sí, esto varía según las situaciones clínicas. Generalmente hacemos la susceptibilidad a lo que son las cándidas aisladas de candidiasis profundas. Entonces el tratamiento lo vamos a hacer tópico sistémico según la clínica y la extensión de las lesiones. Para la candidiasis orofaringea, la primera línea de tratamiento es con antifúngicos tópicos como nistatina u otros azoles.
se puede dar también fluconazol vía oral. La candidiasis esofágica siempre se debe dar en inicio fluconazol vía oral. Para la vulvovaginitis, esta va a depender si es no complicada o complicada. Generalmente se prefiere tópico con óvulos, puede ser una dosis única de óvulos de isoconazol o ketoconazol. Si no responde, se hace tratamiento con fluconazol, como en las candidiasis complicadas. En cuanto a la onicomicosis, un poco lo hablamos, es muy importante la medida higiénica de la mano seca, decirle a la paciente que puede usar un doble guante, es decir, un guante de algodón y arriba un guante de látex para poder realizar las tareas laborales o domésticas, y se hace un tratamiento con fluconazol, ¿sí? Como es una onicomicosis, hacemos también una terapia sistémica, fluconazol 2 veces a la semana por 3 a 6 meses. Depende también del crecimiento de la uña.